La paz del Señor esté con todos ustedes. Hermanos, este es un mensaje tras el mensaje que mandó el gobierno mexicano a los ministros religiosos. Es un mensaje muy importante para nuestros sacerdotes, diáconos, predicadores. Un mensaje muy importante para cada uno de nosotros. Primero, que ninguna ley del hombre puede estar por encima de las leyes de Dios. Y ningún poder político puede estar por encima de Dios. Eso es algo muy importante que tenemos que entender. Primero están los derechos de Dios. Y si realmente decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas, es momento de poner a Dios en su lugar donde debe de estar. Porque muchos de nosotros decimos que Jesús, Cristo Rey, es el Rey de las naciones. Pero pareciera que no lo estamos realmente creyendo. Porque muchos católicos lamentablemente se han dejado infectar por las ideologías de este mundo. Ideologías del socialismo, del comunismo, marxismo, incluso capitalismo. La iglesia tiene una enseñanza sobre la doctrina social y nosotros tenemos que enseñarles. Por eso, sacerdotes, obispos y todos los que se dedican a la predicación, es muy importante que decirles esto, no tengan miedo. Si el gobierno dice, recuerden ministros que hay una ley y hay que respetarla, es un aviso que están dando el gobierno, porque es una amenaza, porque no les conviene. Están abriendo los ojos a la sociedad, sobre todo a los católicos, el voto católico, que es muy importante. Como cristianos tenemos que respetar los mandamientos de Dios. Y entre esos mandamientos hay muchas leyes que violentan lo que Dios nos dio como mandamiento y lo que enseña la iglesia realmente. Tenemos que enseñarles a nuestros hermanos en la Santa Misa y en momentos de predicación la doctrina social de la iglesia, para implementar el reinado social de Cristo, si es lo que queremos realmente implementar. México tiene que ser la luz del mundo, y nosotros tenemos que poner ese ejemplo. En otros países lo han intentado, incluso en Perú hubo un candidato 100% católico, que está consagrado, que ama a la Santísima Virgen María, que practica penitencia, y lo dijo públicamente sin ninguna pena y ninguna vergüenza. Y perdió. Porque la sociedad está manipulada por la masonería y su nefasta ley de Estado e Iglesia. Esto se tiene que terminar. Tenemos que ser ese ejemplo. Así como muchos admiran a México por su belleza cultural y también por aquellos valientes cristianos que dieron su vida por Cristo Rey en la guerra cristera contra Plutarco Elías Calles, nosotros también tenemos que estar firmes en la fe. No podemos echarnos para atrás. Si el gobierno dice cállense, no nos podemos callar. Nosotros no tenemos que obedecer a los gobernantes cuando van en contra de las cosas de Dios, porque los gobernantes tienen que estar al servicio de Dios. Y lo dice muy claro en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 4. Entonces, ¿qué esperamos? Se acercan las elecciones intermedias. Se van a escoger diputados federales y locales. Y sabemos que este gobierno no solamente está apoyando abiertamente la eutanasia, el aborto y las ideologías de género. No solamente son esas leyes. Recordemos que la doctrina social de la iglesia también nos enseña la situación económica, las políticas económicas, lo que es el amor al prójimo, a la pobreza, ayudar a los más pobres. No confundir con el pecado de asistencialismo como lo hacen hoy los gobernantes, porque los gobernantes lo único que están haciendo es aprovecharse de la pobreza para tener poder, hacerse los humildes, como López Obrador muchas veces en su campaña dijo que inició desde abajo. ¿Desde abajo de dónde? Desde el PRI, cuando estuvo como dirigente del PRI en Tabasco, viviendo del poder y del gobierno y del dinero, de mantenido. Desde abajo, de que incluso se dice que fue pareja del poeta Carlos Pellicer Cámara, pero que también fue un priista y ahí estuvo de vividor.
Nunca hubo pobreza en este hombre. Se dejaron engañar por la falsa humildad. Humildad que nunca tuvo. Ahí están los videos, cómo se comporta con soberbia, con autoritarismo. Entonces, ¿qué estamos esperando? Como iglesia tenemos que alzar la voz en el nombre de Dios y hablar con la verdad. Enseñarle a la sociedad, sobre todo a los católicos que cometen el pecado de asistencialismo, aquellos que les gusta estar recibiendo dinero del gobierno o de los candidatos, que despensa dinero y todas las regalías. Eso se llama pecado de asistencialismo. Incluso el Papa Francisco ya mencionó sobre el pecado de asistencialismo, que es un pecado grave. No pueden estar haciendo eso. Si somos un pueblo cristiano y que ellos así también pasen a comulgar, sin confesar el pecado de asistencialismo, cuando están cometiendo graves pecados, es momento de abrir los ojos a la sociedad, para que empecemos también a trabajar nosotros como cristianos en formar gente, sociedad y laicos, seglares más que nada, que vayan a ser futuros candidatos para México, que lleven la doctrina social de la iglesia, el bien común que siempre ha enseñado a lo largo de la historia muchos papas. El Catecismo de la Iglesia Católica habla sobre esto. Habla en el artículo de no robarás. Cuando está explicando el pecado de no robar, empieza a hablar sobre todo esto. ¿Qué es lo que enseña la Iglesia Católica? Entonces, ¿por qué permitimos esto más? Sacerdotes, obispos, con todo el corazón y con todo el amor de mi corazón y amor a Cristo, se los digo, y este es un mensaje muy importante, no se queden callados, no tengan miedo. Algunos se van a callar y tenemos que orar por ellos, y no solamente orar por ellos, impulsarlos a que hablen con la verdad, porque se van a inclinar a lo que digan los gobernantes, por el temor, por el miedo. Hay otros sacerdotes que abiertamente apoyan este gobierno. Muy lamentable, por cierto, porque la iglesia siempre ha enseñado que el socialismo es un pecado. Y un sacerdote que sea socialista es incongruencia, sinceramente. Y lo digo con todo respeto por usted, sacerdote que esté escuchando este video. Pero yo tengo que hablar con la verdad, porque hay muchos católicos que se confunden, porque muchos lo ven como un ejemplo a seguir a usted. Y por un ejemplo a seguir a usted, lo están siguiendo y votando por pervertidos en el Congreso. ¿Pervertidos en el Congreso? Sí, pervertidos en el Congreso. Están buscando el aborto. Están buscando que nuestros hijos decidan qué sexo van a tener, qué van a querer tener. Van a enseñar homosexualismo en la escuela. Ya en la Ciudad de México está pasando. Quieren implementarlo a nivel nacional. Eutanasia. ¿Le cambiaron el nombre? El derecho a vivir, a morir dignamente. Por favor, es eutanasia. Están implementando pecado. Y ustedes, si apoyan abiertamente el socialismo y se quedan callados para no afectar a López Obrador y su partido, ¿cuál partido político? Secta diabólica, es eso, Morena, secta diabólica. Y lo digo abiertamente. Si están abiertos apoyando a los masones desde esa secta diabólica, qué mal estamos como sacerdotes. Por eso les invito a ustedes también, hermanos, a orar por nuestros sacerdotes. A orar por ellos, porque están confundidos. Incrementar la penitencia por ellos para que ellos abran los ojos y el Espíritu Santo los centre en la verdad a cada uno de ellos. Y los sacerdotes que estos últimos meses y estas últimas semanas han estado hablando sobre la situación política en México, enseñando a los seglares la verdad, lo que debe de hacer el gobierno, no se queden callados, no tengan miedo. Tienen nuestro respaldo. Hermanos sacerdotes, padres, somos nosotros hijos espirituales de ustedes. Ustedes tienen que ver por la salvación de nuestras almas. No se queden callados. Por favor, no están solos. Somos muchos seglares que estamos siguiendo esta situación política de México. Tenemos que formar verdaderos candidatos católicos, porque católicos hay hasta en el Congreso, pero ni parecen católicos. Llegan a misa de vez en cuando, no se confiesan y así comulgan. Ay, por Dios, no quiero extender este video. Este es un mensaje muy importante para todos que quiero que comprendan. Empezar a trabajar, a construir el reinado social de Cristo. Empezar a trabajar en la formación de futuros candidatos
Que dentro de 3 años tengamos candidatos fervorosos que quieran ir al Congreso y no solamente defender la vida y no solamente defender la familia. No solamente eso. También implementar lo que dice la doctrina social de la iglesia sobre la economía en un país, en una nación. Sobre los bienes materiales, sobre todo el bien común. Porque sabemos que en ningún país es 100% católico ya hoy en día. Hay muchas religiones, incluso ateos. Y no por eso ellos no tienen los derechos de trabajar y tener sus bienes temporales. No, claro que no. Pero es una labor que nosotros tenemos que empezar a hacer desde arriba. El asistencialismo, que es un pecado muy grave, no se combate regalando dinero, se combate generando empleos para que la sociedad pueda trabajar. El que no trabaje, que no coma, decía la palabra de Dios. Dios les bendiga.